20 años de camisetas. Bueno, pues continuamos con la serie veraniega que estamos dedicando a los 20 años de la imagen del orgullo friki, basándonos en el libro que podéis encontrar en Amazon, que es el libro conmemorativo de los 20 años del orgullo friki, en las que están todos los diseños que hemos hecho desde nuestra parte, desde mi parte y colaboradores y cosas así, están en este libro. Lo podéis encontrar en Amazon, en tapa dura, tapa blanda, todo lo que queráis. Por otra parte, hemos visto ya 2 capítulos. El primero estaba dedicado a los logotipos, el segundo a los pósters del orgullo friki, y esta es una de las cosas que más, digamos, recorrido han tenido, que son las camisetas oficiales del orgullo friki. Desde el primer año que vendimos 300 de la primera camiseta hasta el 2023, que fue el último Frikimad, todos los años exceptuando el 2020 y 21, que fueron los de la pandemia, que no ha habido camisetas, aunque sí diseño, no ha habido camisetas. ¿Volverán en algún momento? Pues es posible. Lo que pasa que, digamos que después de la pandemia subió bastante los costes de fabricación de camisetas y no salían rentables. No era algo que se pudiera poner un precio, que es lo que me gustaba a mí, poner un precio ajustado para que llegara al máximo número de gente posible. Vamos a ir viendo todas las camisetas una a una. En el libro tenéis los diseños tal cual, es decir, tenéis el diseño tal cual, en blanco y negro, los elementos que yo mandé a la fábrica de camisetas para que los imprimieran, pero aquí vamos a ver las imágenes son renders, pero son renders de la camiseta como quedó finalmente. Y tendremos alguna sorpresilla que otra. Bueno, pues empezamos por la primera camiseta, no podía ser otra que la de Dominaremos el Mundo, que fue como la original del 2006. De esta, como he dicho hace un momento, se llegaron a vender 300 camisetas, una barbaridad, sobre todo porque la mayoría se vendieron posteriormente al Día del Orgullo Friki, es decir, no dio tiempo para que el 25 de mayo estuvieran del 2006. Y bueno, a lo mejor las 100 primeras sí, pero las 200 siguientes fueron después y se siguieron vendiendo y se vendieron las 300, es decir, que bastante bien. No sé si tendréis todavía alguna por ahí rondando, pero lo que digo, rondaron 300 camisetas. El año siguiente seguimos un poco no el mismo diseño, porque cambió con las letras estas de Star Wars, que era la de Tengo un lado oscuro, soy friki. Y de estas también tiene su aquel, porque en realidad se hicieron 200, aunque no iguales. Las primeras 100 salieron mal. La fábrica de las camisetas olvidó meter los interiores, yo que sé, de la D, de la R, y quedaba un poco raro. Y luego ya salieron las buenas. Las primeras se vendieron, digamos, benéficamente en algunos sitios, se regalaron un montón, y esa es la que se hicieron en el 2007. En el 2008 la pongo aquí, no aparece en el libro porque en realidad no fue un diseño nuestro, no fue de Orgullo Friki, sino de BeFriki, una empresa de camisetas que se puso en contacto con nosotros para hacerla e hizo este diseño de camiseta. Estaba súper chula, pero no llegué yo a tener ninguna. Se quedó ahí en el limbo la camiseta que me iban a mandar como organizador del Orgullo Friki, pero bueno, al final esta es la única camiseta que yo no llegué a tener en ningún momento, pero se vendía en la tienda digital BeFriki. El siguiente, que quisimos cambiarle un poco el color y que no fueran negras, y le hicimos azul oscura. ¡Qué cambio! Y era esta, la de ser friki conlleva una gran responsabilidad. También tuvo bastante éxito. Y ya la siguiente, como recordaréis en la píldora anterior del póster, el 5º aniversario se dedicó a perdidos. Entonces aquí teníamos la camiseta de Soy un friki perdido, con la iniciativa Dharma esta que hicimos con el tal, que luego acabaría siendo el logo de Orgullo Friki, algo parecido, y que tenía una V roja pintada encima. Como esa V roja no la podíamos poner porque todo tenía que ser monocromático, decidimos ponerla el rojo a la camiseta. ¿Qué problema hubo? Que creo que ese año fue el 2010, fue el año del Mundial de la Selección, creo que estaba también por ahí Fernando Alonso en Ferrari, creo recordar, y entonces tuvimos problemas para encontrar camisetas rojas en la fábrica, que las tenían todas copadas, pero al final pudieron salir estas camisetas. La siguiente era la de May the Freak Be With You, la del 2011, que era igual que el logo que utilizamos como póster
pero todo en rojo. En este caso, el póster tenía, digamos, plateado el borde ese del cuadrito del Orgullo Friki. Y, y nada, y la siguiente, que es uno de mis diseños favoritos, que era esa mezcla que tuvo sus quejas entre Star Trek y Star Wars, con Darth Vader metido dentro del logo de la Federación de Planetas. Y ese colorcito berenjena de camiseta que le daba un aquel especial, es una de mis favoritas, el When No Free Has Gone Before. Las siguientes camisetas ya partirían del entorno de Frikimad, es decir, se metió dentro de los packs mecenas, luego se vendían aparte también, pero se incluían los packs mecenas de Frikimad. La primera tenis esta que estaba dedicada a los villanos y era la risa malévola del muajajajaja. Esta parece ser que no tuvo tanto éxito, aunque sí hubo bastantes mecenas que las tuvieron, pero esta parece ser que no gustó mucho porque en realidad no decían que era poco friki. Otros dijeron que estaba súper chula y tal, pero bueno, esta hay que reconocer que sí, que es la menor friki de todas. En el 2015 se estrenaba el episodio 7 de Star Wars y entonces quise hacer un poco una mezcla del cartel relativo a esta secuela de Star Wars con la película Seven. Y entonces, digamos, en vez de poner los 7 pecados capitales, se ponían 7 palabras relativas a cada uno de los episodios de Star Wars. 1 amenaza, 2 ataque, 3 venganza, 4 esperanza, 5 contraataque, 6 retorno y 7 despertar. Y ponía abajo episodio 7 con el casco del soldado de la Primera Orden. En el 10º aniversario teníamos un logo del 10º aniversario, pero quisimos hacer una camiseta especial. Como el 10º aniversario es una X de décimo en romano, pues qué mejor que utilizar a los X-Men. Entonces se utilizaron los colores de los X-Men, azul y amarillo, con la X de los X-Men, y tenemos ahí ese 10º aniversario. Estas camisetas tuvieron bastante éxito, yo creo que porque no eran negras. Pero bueno, es que a mí me gustan las camisetas negras, como podéis comprobar. En la siguiente camiseta partimos del 35 aniversario de Blade Runner. Y entonces quisimos poner ese unicornio de papel que hace Gaff, el policía, y he puesto eso. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, que es la frase típica, más que la escuchas con la voz de Constantino Romero, y la verdad es que está bastante chula. En la siguiente la quisimos dedicar a la película Akira, que también cumplía años, y pusimos el eslogan de ese Neo Tokio está a punto de explotar, con esos puntitos dentro del explotar que ponía en el cartel original de Akira. Y en el 2019 también utilizamos el mismo o parecido el diseño al cartel que teníamos del Orgullo Friki, ese homenaje a 1984, a la novela de George Orwell, pero aquí lo pusimos en inglés, el Big Brother is watching you since 1984, en color, además rojo amarillo y rojo y crema, mejor dicho, e inspirado en esos carteles yo que sé, soviéticos de esos años 60, 70, así un poco para hacer un poco de gracia, como si fuera un cartel político que pega mucho con la novela 1984. Y la verdad, ese es otro de mis camisetas favoritas, y además que hice ese año hice charlas por muchos sitios y tal, y utilizaba esa imaginería en casi todos los sitios donde iba. Y llegó la pandemia y lo teníamos todo preparado para Frikimad 2020 y tuvimos que chaparlo porque nos encerraron a todos. Pero la camiseta ya tenía su diseño hecha. Era el aniversario de Flash Gordon y que se iba a estrenar la película de Flash ese año justo. Y entonces hicimos esa camiseta dedicada a Flash con el diseño del cartel de la película de Flash Gordon, y además poniendo, digamos, que dice la gracia, yo soy fan de Queen, poniendo lo que dice la banda sonora de Flash Gordon, que era lo de Flash.
Entonces tenía su gracia. Me dio mucha pena no poder hacer esta película, además en color amarillo y rojo, que era como súper poco friki, eso es tal, pero que va con la película. La verdad es que es una pena no haber podido hacer esta camiseta. Y ya llegamos a las dos últimas camisetas que se hicieron en los Friki Mad de justo después de la pandemia, cuando lo hacíamos en el Artistic Metropole. Y tenemos por un lado que celebrábamos el aniversario de la Princesa Prometida. Y hice esta camiseta basada en el trío, digamos, de antagonistas que luego se convierten en protagonistas de la película, con ese inconcebible que es la frase típica de la película. Y en la del 2023, celebrando el aniversario de Acción Mutante, pues quise hacer un homenaje a esta película, pero en vez de hacer el cartel de Acción Mutante, pues lo diseñé para que fuera más friki, con la cabeza de Darth Vader, con el fondo de Superman, que también era su aniversario. Y la verdad, esa fue ya la última camiseta que hicimos para Orgullo Friki. Bueno, pues aquí está un repaso de las camisetas del Orgullo Friki. No sé si volverán, pues se ampliará este número de camisetas, pero la verdad ha sido un trabajo muy bonito durante este año, porque sobre todo tenía que hacerlas para que salieran bien de precio, tenían que ser monocromáticas. Como habéis visto, no hay ningún tipo de cambios de color en las camisetas para rebajar el precio, sobre todo. Y digamos que tenía también que mantener el ancho de máximo 30 x 30, creo que era el que tenía, para poder compensar las tallas más pequeñas con las tallas más grandes y que no quedara un poco raro. Nada más, pues hasta aquí la píldora de camisetas. La siguiente píldora, dentro de 2 semanas, pues se dedicará a otra cosa, de los 20 años de la imagen de Orgullo Friki. Mientras tanto, habrá otras píldoras entre medias. Bueno, y si no, echar un vistazo a las píldoras anteriores, que también están. Pues nada, nos vemos en la siguiente píldora. Nos vemos.